El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Antes de iniciar a explicarles un poco sobre el Evangelio, déjenme darles un poco de historia de esta basílica y por qué es tan importante esta fiesta para nosotros como católicos. La Basílica de Letrán, o más bien de San Juan de Letrán, es la primera iglesia que se erige después de la brutal persecución contra los cristianos por parte del Imperio Romano en los siglos I, II, III y principios del IV antes de Cristo. Recordemos que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hasta el año 313, se va a empezar a efectuar a través de diferentes emperadores romanos la brutal persecución contra los cristianos. El hecho de ser cristiano era signo de ser perseguido y asesinado en el Imperio Romano. Es en el año 313, con el Edicto de Milán, que el emperador Constantino se convierte al cristianismo y para las persecuciones cristianas y transforma al cristianismo, o lo inserta más bien, como la religión del imperio. Y a partir de ahí empiezan a florecer todos los templos y las iglesias católicas que tenemos hasta el día de hoy, particularmente en la ciudad eterna, Roma y sus alrededores. Esta fiesta que hoy celebramos de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán es muy importante por muchas razones. Algunas de ellas, primero, como les he dicho, la primera iglesia que el emperador Constantino erige, demostrando la libertad de culto del cristianismo. Segunda razón, es considerada la madre de todas las iglesias porque es la catedral del obispo de Roma, es decir, es la catedral donde se sienta el Papa, el sumo pontífice, pastor de todas las iglesias católicas del mundo y representante de Cristo en la tierra, como lo decimos en el catecismo y como lo creemos desde nuestra fe. Les comparto que en agosto, muchos de ustedes supieron que tuve la oportunidad de ir a Roma. Tuve la oportunidad de estar el 15 de agosto en la Basílica de Letrán y tuve la oportunidad de escuchar su historia y de escuchar sus componentes y todo aquello que vibra en el alma de nuestra fe católica. Pero había algo que me entristeció. Una catedral que puede albergar 10.000 personas. En la fiesta de la Asunción, si habían 100 eran muchas. Y aquí hay testigos de lo que digo, que fueron conmigo. ¿Qué significa esto, hermanos y hermanas? Que por más, y aquí viene el otro punto importante, por más que un templo sea bello y hermoso, realmente la belleza de un templo material no lo es todo si en él no se encuentra la belleza de nuestros corazones. Esta iglesia es muy bella,
pero vacía, no tiene sentido. Ustedes y yo le damos sentido a estos templos donde nos venimos a reunir domingo a domingo, no solamente a adorar al Señor, sino también a pensar y a interactuar con el otro. Observen a la persona que tienen a su derecha o a su izquierda, que probablemente siempre se sienta con ustedes ahí. Yo estoy seguro que al menos una sonrisita se nos escapa durante toda la misa para esa persona. Y yo estoy seguro que al menos un ¿cómo estás? Sale de nuestros labios para esa persona. O eso espero. ¿Usted lo hizo hoy? Sí, ¿cierto? Si no, a partir de hoy lo vamos a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los templos son la casa de Dios, también es cierto que sin nosotros Dios no sería feliz. No porque nos necesite, sino porque realmente el templo al que Dios nos invita es la comunidad de creyentes juntos, que vienen con dificultades, que vienen con realidades difíciles a adorar a Dios. ¿Y por qué no? A escuchar una palabra de consuelo, una sonrisa, una mano amiga, un abrazo, o simplemente a escuchar las dificultades de tu hermano que también camina contigo en este valle de lágrimas. La iglesia somos todos, hermanos, y aunque hoy celebramos la dedicación de esta basílica, también es un momento maravilloso para celebrar nuestro propio peregrinaje hacia la ciudad eterna, la Nueva Jerusalén. Hermanos y hermanas, el evangelista hoy nos relata y nos cuenta un episodio donde Jesucristo, yendo a Jerusalén, observa en el templo toda esta situación mercantilista que se da. ¿Qué significa esto, hermanos y hermanas? Que muchas veces uno toma ventaja de lo sagrado y lo manosea para su propia conveniencia, y Dios va a venir a bofetearnos cada vez que usted y yo manoseemos el templo de Dios para nuestras propias intenciones y para nuestro propio interés, porque les aseguro, amados hermanos y hermanas, que esos mercaderes que se encontraban vendiendo palomas e intercambiando negocios en el templo de Dios, lo último que les importaba era Dios mismo. Como muchas personas, mis amados hermanos y hermanas, y tal vez muchos de nosotros en algún tiempo, que vemos en la iglesia la oportunidad perfecta para que me calme el hambre, pero apenas el hambre está saciada, me voy y denigro de ella. Hermanos y hermanas, el celo por la casa de mi Padre me devora, va a decir la Sagrada Escritura. Es decir, la sensibilidad de que lo sagrado no se puede mezclar con lo profano, de que lo puro no se puede mezclar con lo impuro, de que cada cosa y cada lugar tiene una razón de ser. Es por esa razón que las iglesias de los Estados Unidos construyen sus basements grandísimos. ¿Se imaginan si aquí en el altar, aquí está el altar de aquí al lado, tenemos la cocina donde cocinamos los tamales y el sancocho? Como que eso no sale, ¿cierto? No se mezcla, cada cosa tiene su lugar. Como cuando uno al templo de Dios viene digno de Él, hermanos y hermanas. Y esa razón la vamos a ver en la actitud del Señor, que se llena de tristeza, de ira santa, dicen la santa ira de Jesucristo, que nos lleva a hacer algo concreto. Pero miren lo importante de la actitud del Señor. El Señor no destruyó el templo, al contrario, con su actitud lo defiende. ¿Qué significa eso, hermanos y hermanas? ¿Cuántos de nosotros hoy en esta situación moderna que vive la iglesia, en esta crisis que nosotros como católicos estamos teniendo por la falta de fe, por el relativismo moral, por la falta de valores, por la falta de conciencia religiosa, hay veces pensamos y sentimos, es que yo para qué voy a misa si los curas son más pecadores que yo? Hay veces nos encargamos simplemente de tumbar la mesa de aquellos que creemos son negociantes de la iglesia.
Pero Jesucristo no se quedó ahí. Va a decir: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Hermanos y hermanas, esta invitación que nos hace el Señor hoy es a tener un sentimiento profundo de amor hacia la iglesia, hacia ustedes, hacia lo que tenemos, hacia esta tradición maravillosa. Qué bonito es también mirar que este año estamos celebrando los 150 años de esta parroquia, 150 años de existencia, 150 años abierta para cada uno de nosotros, para las generaciones pasadas, presentes y por la misericordia de Dios, futuras, hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor hoy a nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es el celo que yo tengo por mi iglesia? Porque hay veces, hermanos y hermanas, somos bastante llevaderos con comentarios, con cosas, y hay veces aplicamos, o más bien aportamos a aquellos enemigos de nuestra madre iglesia nuestros propios criterios, nuestros propios puntos de vista, destruyendo lo que supuestamente amamos, hermanos y hermanas. ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es el recordatorio que nos hace la dedicación de la Basílica de Letrán? Primero, hermanos y hermanas, es un recordatorio de que la iglesia triunfó, es un recordatorio de la sangre de muchos antes del año 313, que quedó en el circo romano, que quedó como antorchas vivas, que fueron asesinados brutalmente en el imperio romano, para que usted y yo podamos gozar de la libertad. Es un estandarte que dice: Cristo ha vencido, y ha vencido sobre todos aquellos corazones duros. Es un estandarte que nos grita y nos dice la importancia de valorar el sacrificio de otros, de valorar lo que se tiene y de no desdeñar la libertad religiosa que aún podemos profesar. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? Sino que todos los cristianos, por ser cristianos, están siendo asesinados. ¿Cuántos de nosotros podemos aún contemplar la iglesia? Contemplar el banquete eucarístico con libertad. Contemplar la palabra de Dios y a los hermanos juntos. Esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán es para nosotros un estandarte de libertad, un estandarte de Dios siempre va a venir y va a vencer. Tomó 313 años, hermanos y hermanas, les tomó 313 años a hombres y mujeres para vencer, y a muchos de ellos les tomó la vida, su sangre. A muchos de ellos les tomó el martirio, pero Dios al final venció. ¿Cómo aprecio yo ese don de la iglesia que Dios me ha dado? ¿Cómo aprecio los sacramentos? Vivimos en una época en donde ya nadie quiere ser sacerdote, en donde ya nadie quiere ser monja, ni religioso ni religioso. Vivimos en una época en donde un pobre cura tiene que tener 4 y 5 parroquias y dividirse en 4 y 5 al tiempo para poder tratar de hacer un trabajo pastoral para todos. Pero aún así, con todas esas dificultades, ustedes, domingo a domingo, y cada vez que lo necesitan, tienen la fuente de los sacramentos disponibles. ¿Cómo valoramos cada uno de nosotros esos dones que Dios nos está dando? La dedicación de la Basílica de Letrán, entonces, hermanos y hermanas, como les he dicho, es un estandarte de libertad. Es un estandarte de libertad. Destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días, dijo el Señor. Pero ¿cómo? Si nos tomó 46 años construirlo, usted lo va a destruir en 3 días. Termino diciendo entonces que muchas veces Dios nos habla, pero entre lo que Dios dice y lo que nosotros interpretamos, ahí hay veces una distancia tan enorme como entre Estados Unidos y Roma. Jesucristo hablaba de su templo, Jesucristo hablaba de su cuerpo, y estos hombres hablaban del templo físico.
Llegará el momento, dice el Señor en su palabra, la samaritana, en que ni aquí ni allá, ni en Jerusalén ni en este monte, adorarán al Señor, sino que aquellos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. Dándonos a entender la gracia que se nos otorga a todos y cada uno de nosotros de ser templos vivos de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, tomemos en seriedad y en gratitud el sacrificio de los mártires, el estandarte de libertad, y aún en medio de las dificultades de este modernismo que nos consume, la libertad religiosa que aún tenemos de poder decirle al mundo que somos católicos cristianos, creyentes, y no echemos en balde roto todo aquello que la tradición ha enseñado. Así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre.